Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Así que si pudiéramos pensar en si realmente lo que sentimos es exactamente lo que creemos sentir, deberíamos entonces escuchar este mensaje. A veces pensamos que hemos ofendido a alguien. Un hijo puede pensar que ha ofendido a su padre, que le ha desobedecido, pues escrito está: honrarás a tu padre y a tu madre, para que tengas larga vida y siempre te vaya bien. Así que hijos deben entender que el honrar a los padres y a las madres es una promesa de Dios para que les vaya bien en la vida. A veces pensamos, si nuestros padres no son como queremos, o a veces inclusive ellos verdaderamente no funcionan como la figura paternal que Dios creó, porque el padre representa la figura sacerdotal en el hogar. El padre debe enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Es como la sangre del Señor que estaba en los dinteles en el día de Egipto. Así debe estar siempre la palabra como una lumbrera en la casa, y el padre debe enseñar a los hijos la palabra para que cuando ellos sean grandes no se aparten de ella. Tal vez podrían apartarse en un momento, pero al final del tiempo la palabra hará la obra de Dios. Así que entendamos algo. A veces lo que nuestros padres, nuestros amigos, incluso nuestros maestros, inclusive en la palabra de Dios nos han enseñado, nos resulta chocante. Y nos enojamos con ellos. Estamos enojados con nuestros padres, estamos enojados con alguien que nos ha dicho una verdad. Y a veces hasta llegamos al punto del enojo que permitimos que el sol se ponga incluso sobre nuestro enojo. Porque la Biblia dice que no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. Si usted ha tenido un mal pensamiento contra su padre, contra su madre, contra las autoridades que Dios estableció, entonces usted, contra su esposa, contra su esposo, usted no debe permitir que pase la noche antes de ponerse a cuentas con ellos. El hecho de que un padre no funcione según el diseño de Dios no significa que usted tiene el derecho a levantarse contra él, porque se está levantando contra una figura que Dios estableció. Obviamente, a veces han llegado al punto inclusive de hijos ofender a los padres. Recientemente escuché de horrores, un joven que golpeaba a su propia madre. Tal vez un día, o tal vez al pasar del tiempo, se siente un remordimiento. El remordimiento es un sentimiento. Es uno de los sentimientos, así como estamos tristes, así como estamos alegres, así como estamos disgustados. Cuando nosotros hacemos algo que luego nos damos cuenta, o inclusive a veces en el mismo instante en que hicimos algo incorrecto, entonces sentimos remordimiento. Es una sensación que te hace sentir mal, te hace sentir incómodo. Y entonces te prometes a ti mismo no volver a hacerlo. E intentas cambiar. Pero apenas pasan unos días y vuelves a hacer lo mismo. Hay personas que se sienten culpables
porque han sido padres de familia. Dios les ha dado un hogar y lejos de cuidar a sus hijos y a su familia, a su esposa, se han puesto a beber. Se dejaron un día vencer por ese aguijón de la carne que es el vicio. Miren, no hay diferencia entre el alcohol o la droga. Al final del día es un vicio que te domina, y quien se convierte en esclavo de ese vicio, pues es esclavo de Satanás. Así que entonces una persona puede llegar al punto incluso de golpear salvajemente a sus hijos, de golpear salvajemente a su esposa. Y eso pasa cuando la borrachera pasa. Los ves llorando, los ves lamentándose y pidiendo perdón. Y se prometen una y otra vez: no volveré a beber, no volveré a hacerlo. Pero otra vez, el aguijón de la bebida hinca su carne y nuevamente vuelven a tomar. Y entonces las consecuencias son cada vez peores. Nacen hijos traumatizados, niños que luego transportan esas tristezas a su propia vida y la importan incluso a su propio hogar cuando se casan. Y todo ha tenido una raíz. Alguien que simplemente tenía remordimientos de continuo, pero ese alguien jamás se arrepintió. Hay una diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Así que nos gustaría en esta mañana introducirnos en este tema para que examinemos, porque escrito está en los Proverbios, allí en el capítulo 4 y en el verso 23. Mire bien: sobre toda cosa guardada, sobre todo su tesoro, sobre su más precioso meta o lo que haya obtenido, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Así que, sabiendo que la palabra de Dios es alimento a nuestra alma, es lumbrera a nuestros pies, sin más dilación, entremos a examinar este tema sustentado por las Escrituras, para que, siendo como los de Berea, examinemos lo que se nos es enseñado en esa mañana para ver si es así. El Salmo 69 y el verso 25 dice: sea su habitación convertida en soledad y nadie más la habite. Qué tremendo. ¿De quién decía esto David? Es un salmo de David. Así que leamos ahora el Evangelio según Mateo, el capítulo 27, a partir del verso 3. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Amados, el Nuevo Testamento fue traducido al griego koiné, pero el Señor Yeshua, porque ese es su nombre que significa salvación, habló con los discípulos en arameo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las traducciones. Esta Biblia que les he leído es la Reina Valera edición 1960. Sin embargo, debemos confrontar y debemos buscar
Porque está escrito: buscad y hallaréis, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. El Señor habló arameo con sus discípulos. Y cuando Él dijo Elí, Elí, lama sabachthani, lo dijo en arameo. Por eso examiné una Biblia que es una traducción siríaca del arameo. Es la Biblia Pechita. Porque aquí leemos en el verso 3 que viéndose condenado Judas el Iscariote, no vamos a confundir a Judas con el hermano del Señor según la carne, dice que devolvió arrepentido. Sin embargo, la Biblia Pechita traduce tuvo remordimiento. Y ese es el tema de esta mañana, como les decía. Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Así que tuvo remordimiento. Esta es una traducción errada de Reina Valera, la edición 1960. Y lo que verdaderamente dicen las Escrituras es: tuvo remordimiento. Basado en esto hay una gran controversia. Hay algunos que incluso se han atrevido a decir que Judas Iscariote fue salvo, basado en esta palabra. Se arrepintió. Pero lo que allí ocurrió ciertamente es que Judas tuvo remordimiento. Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Él supo lo que había hecho el Señor la noche antes. El Señor, en la última cena que tuvo con sus discípulos, había dicho: el que moje el pan conmigo, ese me entregará. Así que este Judas, el cual estuvo acompañando al Señor durante sus 3 años aproximadamente de ministerio, pues fue testigo de todas las maravillas que hizo el Señor. Y no solamente eso, sino que él tuvo una posición. Él se encargaba de las ofrendas del Señor. El Señor recibía, porque recuerden, ellos iban predicando el Evangelio por toda Judea, pues escrito está que este Evangelio debía ser predicado primero al judío. Por eso dice: a los suyos vino. Predicó a los galileos. Él no se acompañó de los rabinos más afamados, sino de simples pescadores, personas que eran despreciadas porque eran consideradas del vulgo, es decir, los galileos. Pero Judas estuvo siempre con él, y por eso, cuando se acercaba el momento en que el Señor iba a ser entregado, quiero que entiendan esto, por consejo predeterminado de Dios según su presciencia. Es decir, Dios de antemano tenía un plan. Él había dicho: tomaré mi cayado gracia y lo partiré en 2. Pero él también había dicho a los judíos, aunque ellos no lo entendieron, allí en el libro de Zacarías, en el capítulo 11, verso 10: tomé luego mi cayado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí. Recuerden, cuando el Señor descienda,
Como está escrito, mirarán a aquel al cual traspasaron. Conocieron que era palabra de Yahweh. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Yahweh, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahweh al tesoro. Así que entendemos que todo lo que Judas hizo había sido predeterminado según el consejo anticipado de Dios. A través de su presencia, conocimiento anticipado, Dios había acomodado todo. Por eso dice allí en el verso 5, estamos regresando otra vez al Evangelio según Mateo. Recuerden, Mateo era un judío, escribía a los judíos. El Evangelio de Mateo va dirigido principalmente a los judíos. Por eso dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Hay personas que han cometido un terrible crimen. Recientemente vimos en las noticias como un padre mató a su esposa, mató a sus hijos y luego sintió remordimiento y se mató a sí mismo. Así que hablamos de este remordimiento. Y debemos entonces meditar, ¿verdaderamente estamos arrepentidos? Porque quien confronta este sentimiento cuando ha pecado, cuando se ha rebelado contra el Dios de los cielos, cuando ha hecho lo malo delante de Él, nosotros sabemos perfectamente cuándo hacemos lo malo. Cuando Adán pecó, comiendo del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, del cual Dios le había dicho que no comiera. Y él escuchó la voz de Dios, entonces se escondió, porque tuvo miedo. Lo cual significa que Adán sabía perfectamente lo que había hecho. Obviamente, a partir de allí, entró el pecado en el mundo. Y por supuesto, solamente a partir de allí, entiendan bien, y el pecado produjo la muerte. Por eso está escrito, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, solamente por la gracia del Señor. No hay uno solo que haga lo bueno. Así que el remordimiento se divide del arrepentimiento por una línea muy fina. Pero el arrepentimiento no produce vida. El arrepentimiento es incapaz de producir salvación. Hay personas que han estado en la cárcel y saben perfectamente lo que les voy a hablar. Habían personas que estaban en la cárcel y que habían cometido diversos delitos y se arrepentían, entre comillas, de haberlo hecho. Pero al poco tiempo, o sea, siendo puestos ellos en libertad, perdones, pues al poco tiempo se veían regresar. ¿Y qué ocurrió? Si habías dicho que estabas arrepentido, no pude evitarlo.
volvía a incurrir en lo mismo y otra vez sentía remordimiento. Dios le dio la oportunidad de salir de la cárcel. Dios le dio la oportunidad de enmendar su vida. Solo tenía que hacer una sola cosa: arrepentirse. Pero como les decía, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Es como quien tiene un fuerte dolor de cabeza. Se siente atormentado, pero apenas toma la píldora y el dolor desaparece y ya se olvidó del dolor. Así es el remordimiento. Es un sentimiento temporal, pero que vuelve a repetirse una y otra vez. Judas, dice el apóstol Pedro, que se fue a su lugar eterno. Y si nos preguntáramos cuál es el lugar eterno que fue Judas, bueno, sabemos que la Biblia dice que al que destruya el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. Hay una diferencia entre el remordimiento, y por eso estamos hablando en esa mañana, porque hay muchas personas que están sentadas, inclusive ahora mismo en las congregaciones, porque han sentido remordimiento de sus acciones, pero en realidad muchísimos de ellos nunca serán arrepentidos. Esos son los que el Señor les dirá: nunca os conocí, alejados de mí, hacedores de maldad. Me llama la atención lo escrito ahí en Lucas, el Evangelio según Lucas. Por favor, vean conmigo. Va a ser apenas unas citas en Lucas capítulo 13. Es importante entender que estaban en ese mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos. Les decían al Señor Yeshua: de los galileos cuya sangre Pilato, sí, Poncio Pilato, había mezclado en los sacrificios de ellos, y les parecía cosa horrible. Respondiendo Yeshua les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, miren bien, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, si antes no os arrepentís, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Decía el Juan el Bautista, el primo según la carne del Señor: el árbol que no dé fruto será cortado de raíz y echado en el fuego. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Miren bien, Judas se sintió culpable. Él sabía que había entregado sangre inocente. Él había pedido incluso la ofrenda de aquella mujer, María Magdalena, la cual ungió los pies del Maestro. Le ungía para su sepultura. Y tomó un perfume, no cualquier perfume, un perfume de nardo, uno de los perfumes más exquisitos y más caros de su época. Mira bien, lo mejor para ungir al Señor. Y con ese perfume ungió los pies del Maestro. Así nosotros cada mañana, a cada instante, debemos ungir y estar siempre a los pies del Maestro. En verdad, estamos a cada instante en nuestras vidas ungiendo los pies del Maestro, dispuesto a darle lo mejor. ¿Y qué es lo mejor de nosotros? ¿Qué es? Un perfume de los más caros. ¿Qué es tu propiedad? ¿Qué es tu cuenta bancaria? ¿Qué es tu corazón? Tu corazón. Por eso repito,
lo más precioso que tienes es tu corazón. Guárdalo. Porque te darás cuenta. Porque ese corazón te puede perder o te puede salvar según Dios, que lo conoce. Porque solo Dios conoce el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Podrás llorar amargamente. Podrás poner tu cara afligida. Podrás ayunar. Pero no puedes engañar a Dios. No te has arrepentido. Solo has tenido remordimiento. Y cuando tienes remordimiento, entonces tus pasos no te guían a la vida, sino a la muerte. Judas tuvo remordimiento. Judas no se arrepintió. Él sentía que había entregado sangre inocente y decidió cortar aquel azote en su carne. Porque no sé si saben ustedes que el remordimiento azota tu corazón, te azota, te sientes miserable, pero no te has arrepentido. Y como quieres deshacerte de esa situación que te enloquece, entonces Judas fue y tomó una soga y se colgó, quitándose la vida a sí mismo para escapar de esa sensación que le atormentaba, llamada remordimiento. Por eso les expliqué el error de traducción de Reina Valera, donde traduce arrepentimiento. Si pueden buscar la Biblia Pechita, otras Biblias, la mayoría van a traducir remordimiento. Ahora, un poquito antes, alguien más le había fallado también al Señor. Aquel al cual llamó el Señor y le dijo: tu nombre será llamado Cefas, que significa piedra. Pedro había dicho: Señor, aún daré mi vida, aún te defenderé. Había cortado, había tomado su cuchillo y cortado la oreja del siervo del sumo sacerdote. Cuando vinieron a prender al Señor, el Señor le dijo: Pedro, envaina tu espada. El que a espada mata, a espada va a morir. ¿Por qué? Porque misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. No es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Este Pedro pues dice allí, si me quiere acompañar allí en el Evangelio, ahí mismito, Mateo 26, verso 69. Ya el Señor había sido apresado, le habían llevado al sumo sacerdote Caifás, estaban reunidos todos los escribas, todos los ancianos, era el consejo de muerte del Señor. Porque a eso vino, el Señor vino a morir, y a morir con muerte de cruz. Y Pedro, dice allí en el verso 69, estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada, diciendo: tú también estabas con Yeshua el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Negó el Señor una vez. Saliendo a la puerta le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó una segunda vez al Señor, diciendo: no conozco al hombre. ¿Nos suena cercano esto? Cuando estamos en nuestras vidas,
compartiendo con nuestros familiares o amigos, y entonces no nos acordamos del Señor y no lo conocemos y nos volvemos a aquellos que desean atraernos a su mundo. A pesar de que Cristo está, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y entonces niegas al Señor. Poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar, porque los galileos tenían una manera de hablar característica. Por eso dice, aún tu manera de hablar te descubre que eres galileo. Entonces él comenzó a maldecir. Miren esto. ¿A qué punto llevó esto a Pedro? Recuerden que el Señor le había dicho: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado que tu fe no falle. Por eso dijo, comenzó a maldecir, no a bendecir, a maldecir y a jurar. No jurarás por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es el escabel de sus pies, el estrado de sus pies, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer un solo cabello blanco o negro, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Sea tu decir sí o no, porque lo que es de más que eso, de mal procede. De Mateo 5:37. Pero aún así él juró: no conozco al hombre. Juró el falso. Y enseguida cantó el gallo, tal y como el Señor le había dicho. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Yeshua. Como nosotros, cuando le hemos fallado, nos acordamos y lloramos amargamente. Cuando le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pero este Pedro fue confirmado delante del Señor, y cuando el Señor se apareció a él, habiendo resucitado, él le perdonó. Porque él confesó su pecado, porque él lloró amargamente y se arrepintió de todo corazón. Este Pedro, que tuvo miedo a confrontar a los que estaban allí para no correr la misma suerte que el Señor Yeshua, luego fue un pilar en la iglesia del Señor. Fue Pedro quien se levantó allí en Hechos 1, cuando el Señor ascendió a los cielos. Fue exactamente Pedro quien se levantó diciendo: en Hechos 1:15, habían como 120 reunidos en el aposento alto, y se paró diciendo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yeshua, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. O sea, él se ahorcó y se partió en 2, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Por eso comencé con este Salmo, capítulo 69, verso 25, porque escrito está en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Amados, este Pedro estuvo dispuesto a entregar su vida ante un feroz emperador romano llamado Nerón. Nerón
es una de las figuras de anticristos. Él se consideraba un Dios. Él no solamente decapitó a Pablo, sino que crucificó a Pedro, a este mismo que antes de ser confirmado por el Señor, antes de que el Espíritu Santo, quiero que entienda esto, le convenciera de pecado, porque el arrepentimiento es un sentimiento que solo Dios puede traer al corazón de los seres humanos. Judas no se arrepintió. Judas no se arrepintió. Él solamente tuvo remordimiento. He aquí Pedro, que antes estuvo temeroso de perder su vida al punto de negar al Señor, y ahora estaba dispuesto a entregarse gustosamente por amor a Dios. Hay una diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. He aquí dos ejemplos claves. Quiero añadir a esto, antes de pasar al próximo ejemplo, que nada de esto era casual. Porque cuando el rey babilonio Nabucodonosor sitió a Judá, el profeta Jeremías estaba en el traspatio o en el patio de la cárcel. Entonces se presentó Anamael, hijo de su tío. Fíjense bien, lo que él estaba profetizando es: el rey Sedequías o Matanías, que fue el nombre que le puso a Nabucodonosor, verá ojo a ojo al rey de Babilonia. Tenían sitiado a Jerusalén, miren bien, y será llevado cautivo a Jerusalén. Había mucho odio contra Jeremías por lo que estaba diciendo. Lo pusieron en una cisterna vacía. Ahora él, viendo lo que estaba ocurriendo, Jerusalén estaba a punto de caer, y ahora Jeremías estaba en el patio de la cárcel, y ahora se apareció el hijo de su tío, Anamael, para hacer una transacción monetaria. ¿Qué sentido tiene en medio de que Jerusalén va a caer? Y entonces le dijo a Anamael: te es lícito comprar la heredad según la ley. He venido a proponértela. Y Jeremías entonces, ante los ojos incrédulos de todas las personas, compró el campo de Anatot. Es una representación exactamente de lo que hicieron los judíos cuando compró la heredad. Por eso, en vez de echar las 30 monedas de plata, valiente precio con que apreciaron al Señor, fue comprado el campo de Aceldama, que significa campo de sangre. Es exactamente un paralelismo, una analogía con lo que hizo el profeta Jeremías. Porque dice Jeremías: y supe que era palabra de Yahweh. Así que todo había sido recreado. Yo sabía exactamente lo que iba. El Señor Yeshua sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Señor, tú sabes todas las cosas. Qué tremendo. El que mojaba el pan con él, ese con un beso le entregó. Así hay algunos entre nosotros. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, permanecieran entre nosotros. Pero no están entre nosotros para que se cumpla la Escritura. Así hay muchos hoy vendiendo el Evangelio por dinero, por poder, por fama. Otros que desprecian la gracia salvífica de Dios. El tiempo apremia, pero quisiera a breves rasgos poner un ejemplo rápido que no quisiera que quedara fuera de este término. El Mesías es un descendiente de David según la carne, según su genealogía, perdón.
Así que, qué interesante lo que dice en uno de los salmos. David dijo: el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Y eso está ocurriendo en este momento. Dijo mi Señor, el Altísimo, al Mesías: siéntate a mi diestra. Y Él está sentado a la diestra de Dios hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Pero este David, siendo rey, un día vio bañándose a una mujer en una de las salas del palacio, cuyo nombre era Betsabé, y era la esposa de un soldado fiel llamado Urías Eteo. Y mandó a llamar a Betsabé, y Betsabé vino. Voy a cortarlo para poder terminar rápido, pero lo que sabemos es que él tuvo relaciones con aquella mujer, y de esa mujer, esas relaciones, ella quedó embarazada. Así que sabiéndolo, entonces David mandó a buscar a Joab. Él mandó una carta a Joab, que era su general, para que enviara a Urías Eteo de vuelta a casa, a Jerusalén. Él estaba en la guerra, estaba en el frente. Y él trató de que Urías fuera a dormir a casa de su esposa para achacarle el hijo, para endosarle el hijo que no era de él. Miren a qué punto. Pero Urías decía: mis hermanos los soldados están peleando sin tregua. Ellos no están con sus esposas. ¿Cómo yo haría algo así? Eso maravilló a David. Entonces acudió a un plan B. Y el plan B fue emborracharlo, para que borracho fuera a su casa. Pero ni aún así. Ni aún así. Él durmió afuera del palacio, a la intemperie, antes que hacer algo que a Dios no le hubiera agradado. Porque había un plan maligno detrás de todo eso. Así que viendo David que sus planes no funcionaban, entonces envió una carta a Joab, el general, diciendo: pon a Urías Eteo en lo más cruento de la batalla para que muera. Así mismo, eso lo convierte en un homicida. Así que Urías Eteo murió. Entonces le fue lícito a David, el cual tenía muchas concubinas y muchas esposas, tomar a Betsabé. Betsabé estaba a punto de dar a luz, pero un día se presentó el profeta Natán y le dijo: rey, quiero que escuches un asunto y juzgues. Ojo, cada uno de nosotros, los que somos de Dios, compareceremos ante el tribunal de Cristo, y los que no son comparecerán ante el gran trono blanco, donde no será hallado el nombre de ninguno de ellos en el libro de la vida. Y cuando sean hallados los libros y sean abiertas las obras que ellos hicieron, serán declaradas todas ellas trapos de inmundicia delante de Dios. Por tanto, irán al lago de fuego y de azufre que arde, es la muerte segunda. Por tanto, juez, escucha esto que presento ante ti. Había un hombre rico, el cual tenía muchas ovejas, pero también había un hombre humilde, tenía una sola ovejita, y la cuidaba como si fuera su hija. Pero un día aquel hombre rico quiso hacer un sacrificio y mandó a tomar la ovejita de aquel que tenía una sola ovejita y le mató. ¿Qué hacemos con ese hombre, rey? Está aquí en tu reino. ¿Qué hacemos con él? Y dijo David: ese hombre debe morir inmediatamente. ¿Quién es ese hombre? Y dijo Natán: ese hombre eres tú, mi rey. ¿Saben qué? David quedó aterrorizado. Y le dijo: tu hijo, fruto de esa relación adúltera, va a morir. ¿Y saben qué? Murió. David se echó en el suelo, pidiendo la misericordia de Dios. La pregunta es: ¿se arrepintió David
Y termino con esto. Salmo 51, verso del 1 al 4. Salmo de David. Vamos a leerlo, por favor. Y terminamos de esta manera. Dice aquí al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de qué? De mi maldad. De mi maldad. Y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad. Me seguí un poco porque es tan fuerte esto. Esto es un fruto de arrepentimiento, amados. Tú amas la verdad en lo íntimo. Escuche bien esto. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Sabes qué es un hisopo? ¿Sabes qué? Es algo que te limpia de adentro. Si ustedes no nacen de nuevo, no verán el reino de los cielos. Quien no se arrepienta de corazón, quien no se ponga a cuenta con sus hermanos a los cuales ha ofendido. Cuando la Biblia dice confesaos los pecados los unos a los otros, uno está diciendo que vayas delante de un cura a confesarle pecados, porque él no puede perdonar pecados, solo Dios lo hace. Está diciendo, si has ofendido a tu hermano, ve y confiesa tu pecado y humíllate delante de él. Humíllate y di, en pecado he sido concebido, me arrepiento de mi maldad. Perdóname, 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 Dios eterno, porque ciertamente he pecado contra el cielo y contra ti. Así que entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque nos enseñas y nos das esta medicina en nuestra alma. Confesamos que hemos pecado y que hemos hecho lo malo delante de ti y que hemos actuado hipócritamente y que muchas veces, lejos de arrepentirnos, simplemente hemos experimentado el remordimiento. Confesamos que hemos sido tan soberbios de creernos que este arrepentimiento procede de nosotros mismos y no de ti. Porque a través de tu Espíritu Santo nos has convencido de pecado y nos has hecho sentir miserables. Porque eso somos. En pecados hemos sido formados desde el vientre de nuestra madre. Nuestros pensamientos son de continuo el mal. Pero tú has tenido misericordia de nosotros. Nos has hablado al corazón. Te damos gracias porque descansamos en tus méritos y no en nuestras obras. Porque si hubieras mirado nuestras obras, con las cuales creíamos poder presentarnos delante de ti, hubieran sido como trapos de inmundicia que se presenta al Rey. ¿Acaso recibirías tú lo cojo, lo defectuoso? ¿No eres tú un Dios santo, 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 que no puede sufrir el pecado, que no puede sufrir la maldad? ¿Cómo podríamos habernos presentado ante ti sino con este arrepentimiento, como ofrenda grata, con un corazón limpio y agradecido? No limpio por nosotros, sino por tu Espíritu, Señor. Por eso podemos estar en pie ante ti. Por eso podemos ser llamados hijos.
porque nos hemos arrepentido. Y al habernos arrepentido hemos pasado de muerte a vida. De ser llamados adversarios a ser llamados hijos. De estar alejados de ti sin Dios y sin ciudadanía y sin esperanza, a estar sentados junto a ti en lugares celestiales a través de Él, a través de aquel que dio su vida en rescate por nosotros, solamente por amor, por su amor y por su misericordia, porque nos has amado con amor eterno. Como está escrito, con amor eterno te amé, por tanto te prolongué mi misericordia. Oh Dios, reconocemos que somos tan pequeños, no somos nada delante de ti. Pero Señor, te damos gracias porque has hecho tu depósito precioso en nosotros. Tu presencia vive en nosotros. Confírmanos, Señor, y ayúdanos a que seamos reconocidos como tus discípulos, y en eso seremos conocidos, en que nos amamos los unos a los otros. Ayúdanos a vencer los sentimientos que vienen a veces a nosotros, sentimientos engañosos, la ira, el enojo, la altivez de ojos. Señor, ayúdanos siempre a ser humildes y a no considerar inferior a nuestro hermano, sino ser nosotros los más pequeños, para que solo tú, Señor, nos exaltes si deseas y nos des las coronas y galardones que nuestras obras, Señor, deban recibir, y no porque las obras sean nuestras, porque incluso esas obras las habías preparado tú desde antes de la fundación del mundo, para que tú seas glorificado en todo y a través y por todo, Señor. Por eso, Dios, solo podemos alzar los ojos a ti con temor y con temblor, esperando en ti. No importa si estamos en tristeza, amargura, habrá un nuevo día. Habrá un nuevo amanecer. Tú renuevas cada mañana tus misericordias. No esperaré en el hombre, no esperaré en mis fuerzas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. En ti esperaré y estaré confiado. No temeré a lo que el hombre pueda hacerme, porque te he puesto a ti como mi esperanza, como mi escudo. Así que solo puedo, Dios, ahora glorificar tu nombre. Y si no me he arrepentido en este día, nos arrepentimos de todo corazón. Lloramos amargamente por haberle fallado a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras esposas, pero sobre todo por haberte fallado a ti, Señor, con nuestras palabras. Pensando que nuestras palabras no tienen consecuencia, pero daremos cuenta de nuestras palabras, de cada palabra ociosa. Oh Dios, nuestras palabras han sido como cuchillos y dagas afiladas, Señor, que aguijonean. Ayuda, Dios, a que nuestras palabras más bien sean bálsamos de misericordia con el menesteroso, con el caído, y que sepamos perdonar como tú perdonaste. Oh Dios, ayúdanos, Dios, a parecernos cada día más a ti, a caminar, Señor Yeshua, como tú caminaste, como un extranjero y como un peregrino en tu propio pueblo. Oh Dios, solo podemos agradecerte por ser lo que somos, porque somos lo que somos para tu gloria y para tu honra. Por eso te alabamos y te glorificamos. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua oramos. Amén y amén. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.